Joaquín, ¿cómo estás? Pues bueno, voy a explicar aquí un poco cómo funciona el dial automático de este monstruo, porque realmente es un monstruo. Solo he visto algo comparable en, en una Zenith norteamericana de 1938, que tenían un dial robot bastante curioso. Viendo el esquema general de la radio, pues la parte superior es una radio convencional. Vemos aquí nuestro discriminador de relación de FM. En algún lado estará, sí, aquí está la detección de AM, es decir, de modulación de FM, detección de AM. Hasta aquí bien. Y en la parte inferior tenemos todo lo que es el dial motor, el dial conservomotor. En un principio pensaba que esto sería gobernado por el control automático de ganancia. Es decir, el sistema de alguna manera echaría a andar y cuando detectase señal en el control automático de ganancia, pues se pararía. Pero no, es mucho más sofisticado que eso. Y tal es así que el fabricante dividió el esquema en dos partes. Esta es la parte del servomotor. Aquí vemos esta serie de contactos que es el mando que le permite ir hacia adelante o hacia atrás. Y oh sorpresa, lo que nos entra aquí no es el control automático de ganancia, es directamente la frecuencia intermedia tanto de AM como de FM. Pero vamos de lo más fácil a lo más difícil. Aquí podemos distinguir tres partes. Voy a quitar esto que me estorba un poco la vista. El motor con su driver. El sistema de lanzamiento. Y el sistema de sintonía fina. Y ya veremos por qué fina y no total. Pues bueno, aquí tenemos el típico motor de inducción de corriente alterna o de jaula de ardilla. Realmente es un motor bifásico, es decir, conocéis que hay motores monofásicos y hay trifásicos, bueno, pues también los hay bifásicos, que eran los típicos de las antiguas lavadoras, que llevaban un condensador enorme y que podían girar en dos sentidos, también tenían dos velocidades, pero bueno, vamos a pensar que solo tenían una. Y os podéis preguntar cómo, si la cometida que llega a mi casa es monofásica, cómo genera una corriente bifásica. Pues gracias a un condensador. Todos sabemos que un condensador hace que la intensidad adelante en fase a la tensión. Si tenemos dos devanados y uno lleva la intensidad adelantada respecto al otro, generaremos un campo magnético giratorio. Giratorio que girará en un sentido o en otro dependiendo de cómo esté esa fase. Esa fase debe ser de aproximadamente unos 90 grados. Esos 90 grados ya se los está proporcionando aquí con este condensador en serie. Lógicamente no van a ser 90 grados exactos y va a depender muchísimo de la relación que haya entre esta capacidad y la inductancia del devanado. Es decir, no serán 90 grados exactamente. Lo que no queremos es que sean ni 0 ni 180, porque entonces el motor se nos clava. Tiene que ser algo entre medias y lo más lógico, lo más evidente es al punto medio, que serían los 90 grados de diferencia de fase. Perdonad. Más cosas que vemos. Sí, es importante saber que estos motores, también que se conocen como motores de jaula de ardilla, porque tienen en el rotor pues algo parecido a una jaula, una serie de alambres entre dos anillos, que lo que hacen es recogen
la inducción, porque estos bobinados inducen una tensión en esa jaula de ardilla, que a su vez esta reacciona y produce un campo magnético que reacciona con los campos magnéticos de ambos devanados, que es lo que lo hace rotar en un sentido o en otro. A este respecto yo os aconsejaría ver documentación sobre motores de inducción, porque el tema es muy largo y merecería un capítulo exclusivamente solamente dedicado a tocar el tema. Aquí solamente tocamos muy por encima. Ahora vamos a la parte interesante, otra parte un poco más interesante, el driver del motor. Aquí vemos la sección pentodo de una válvula de sonido. Y que es una válvula de sonido no es una casualidad. De hecho, aquí lo que tenemos es un amplificador de audio. Un amplificador de audio que va a amplificar una señal de 50 hercios. ¿Para qué? Porque va a ser esta válvula la que genere esa señal que estará desfasada respecto a este vanado y que hará girar el motor en un sentido o lo hará girar en otro. También vemos aquí algo muy astuto, como no va a estar pasando corriente siempre por el devanado del motor, puesto que esto es un amplificador que está polarizado en clase A. Si no, vamos a seguir la rejilla, sí, aquí, veis aquí, baja hasta aquí, que viene un devanado del transformador de alimentación, una tensión negativa, que proporcionará unos cuantos voltios negativos, y que además polariza las dos válvulas amplificadoras, en este caso, porque estas son diodos, de estas válvulas, y sospecho que está polarizada en clase A, además es que tiene sentido. Pues cuando aquí en esta válvula metemos una señal senoidal de 50 hercios, generará esa fase que necesita para rotar contra esta y generar el campo magnético giratorio. Y como veíamos, tiene algo bastante astuto. Como comentábamos hace un rato, este motor no tiene por qué estar soportando continuamente un paso de corriente por aquí, porque al estar esto polarizado siempre hay una pequeña corriente, al ser un clase A, que está pasando por aquí, y no tenemos necesidad de calentar la bobina. Entonces, que podríamos cortar la A más B, la tensión de la placa, pero no hacemos eso. Lo que cortamos es la tensión de la reja pantalla. Interesante. Dice, ¿y por qué? Pues porque este contacto, si cortamos la tensión de placa, va a sufrir, porque esto es una carga inductiva que va a producir chispas en los contactos de este interruptor y lo va a gastar. Si lo que corta es la tensión de la reja pantalla, no va a suceder eso, porque la pantalla no es una carga inductiva. Pero tú, cuando un pentodo le cortas la tensión de pantalla, el pentodo automáticamente se corta, deja de conducir. Es decir, es bastante la cantidad de conocimiento que han metido en el diseño de este aparato es francamente fascinante. Y ahora os preguntaréis, bueno, ¿y de dónde sacamos 50 hercios? Para excitar la válvula y que la válvula dirija el motor por el transformador de alimentación. Este es el contacto que lanza el primer envión cuando giramos el mando para que empiece a buscar una estación. ¿Y qué es lo que hace? Pues envía esta tensión alterna procedente del transformador de alimentación a la reja de mando. Ya tenemos nuestra tensión alterna de 50 hercios para gobernar el motor. Pero ¿cómo controlamos la fase? Pues muy sencillo. Este juego de contactos va a conectar el transformador de una manera o de otra. Es decir, en fase o en contrafase. Recordad que aquí ya habíamos puesto una diferencia de fase de unos 90 grados, con lo cual, aunque aquí el cambio de fase es de 180 grados, porque damos la vuelta literalmente al devanado, la diferencia de fase va a ser siempre 90 grados, va a ser o 90 grados o menos 90 grados, lo que va a hacer que gire en un sentido o en otro. Ya tenemos nuestro motor girando.
Ahora bien, nos vamos para acá, porque vemos que esto hace algo más. Esta es la parte más complicada de todas. Vemos por un lado unos botes de FEI. Realmente son verdaderos discriminadores de FM, solo que no vamos a demodular audio, vamos a hacer algo más curioso. Tenemos el devanado de la FM y el devanado de la AM. Es curioso que este receptor, en vez de usar una frecuencia intermedia de 10,7 MHz para la FM, usa una de 675. A ver, esos detalles ya son irrelevantes. Vemos también aquí abajo el devanado, los devanados de 460 kHz, que son para la amplitud modulada, aunque en este caso este aparato no entiende de modulaciones. Él lo único que le interesa es la portadora. Él anda buscando una portadora o de 675 megas o de 465 kHz. Pero todo este sistema tiene que ser capaz también de entregar aquí una onda senoidal de 50 Hz. ¿De dónde le saca los 50 Hz? De otro devanado del transformador de alimentación, como no podía ser menos. Además, aquí tiene otro juego de contactos que ajustan la fase de una manera o de otra según queramos que el motor gire de un lado a otro, según queramos subir la banda o bajar la banda. La frecuencia dentro de la banda, quiero decir. Jolín, qué rollo más largo estoy soltando. Me he perdido y no sé por dónde. Sí, vale. Vemos aquí algo interesante. Aquí viene A más B, lógicamente hay que alimentar esta placa para que esto amplifique. Es otro amplificador, es un preamplificador. Pero ves que está en serie con el devanado del transformador, es decir, aquí se está produciendo una modulación. Se está metiendo un más B con una tensión alterna superpuesta de 50 Hz. ¿Qué va a producir? Va a producir una modulación que bien podrá ser de 460 kHz para la AM, o sea, todo lo que es AM, onda media, onda corta, onda larga si la tiene, y también para la frecuencia modulada. Aquí es donde vemos la primera pega, que era una cosa que te preguntaba, lo que llamaba el método 2, que es que hay que mantener el mando sujeto hasta que encuentre una estación, porque si no está entrando por aquí la frecuencia intermedia, es decir, cuando la radio está fuera de sintonía, aquí no hay frecuencia intermedia. La válvula se queda al corte. No hay señal que pueda atravesar el discriminador que pueda enviar una señal de 50 Hz al driver del motor, lo cual haría que se parase inmediatamente. Pero ahora supongamos que ya ha estado girando y ya empieza a notar que hay ahí una portadora de frecuencia intermedia, sea de FM, sea de M, pero empieza a notarlo y el tubo empieza a amplificar. Si es una señal, una frecuencia intermedia para frecuencia modulada, esta parte del circuito entrará en resonancia, presenta una impedancia muy alta y en cambio está en serie pero no verá nada. Es como si no existiera, esto se convierte en un corto. Cuando estos botes no están en resonancia se convierte en un cortocircuito, con lo cual no lo ve. Y al revés, si está empezando a entrar por aquí una frecuencia intermedia de 460 kHz, este bote queda en corto y la señal la ve este. Entonces decíamos que esto es un discriminador, se parece mucho a un discriminador de frecuencia modulada, no es exactamente eso, porque tengo una capacidad también limitada de entender estas cosas, pero sí me recuerda bastante a un discriminador Foster-Seeley por cómo están dispuestos estos diodos. Tenemos costumbre, cuando pensamos en frecuencias intermedias, que esas frecuencias intermedias son fijas. Tú cuando sintonizas en una radio o una estación, vamos a pensar en la onda media, que es más intuitivo. Si dice que es 460 kHz, pensamos, por la frecuencia central es 460 kHz, pero no es cierto. Cuando movemos el dial,
y tenemos la estación bien sintonizada, sí es cierto que son 460 kHz la frecuencia intermedia, pero cuando estamos sintonizando no, se nos va para arriba o se nos va para abajo. A lo mejor tenemos 455 kHz porque no hemos llegado todavía de frecuencia intermedia. O 475 porque le hemos dado demasiado, porque eso depende del batido que hace el oscilador local con la estación que entra por la antena. Y entonces esas, digamos que de alguna manera la banda de radio es como si fuera corriendo por el dial. Si pudiéramos presentar un espectro de la banda, vamos a pintar aquí, no sé, un espectro de una banda. Qué mal dibujo, por Dios. Y digamos que tenemos sintonizada esta. Pues cuando movemos el dial al correr el oscilador local, esto se van desplazando todas las estaciones de la banda por el efecto del electroaudinaje. Y aquí donde tenemos la flechita es nuestra bote de frecuencia intermedia que está sintonizando lo que está pasando en ese momento justo por encima. A ver, os lo voy a explicar de otra manera con la emisora, a ver si se entiende mejor. En este aparato, aunque es un aparato digital, el concepto de oscilador local se sigue manteniendo igual, aunque vaya por software. Pero vamos a lo que me interesa. Si mirásemos dentro del aparato, esta línea que hay aquí justo en el centro, es esta de ahí, una vez que se hace el zoom, es lo que se sintoniza. Es decir, los filtros de frecuencia intermedia están mirando en este punto. Cuando movemos el oscilador local, es decir, movemos la perilla de sintonía, lo que se desplaza no es solamente una frecuencia, ¿veis? Se desplaza toda la banda. Voy a subir el volumen. Es un poco, como son transmisiones en banda lateral, son un poco distintas a lo que tenéis costumbre de radiodifusión. Veis que tenemos aquí distintas estaciones y lo que hacemos es, al girar la perilla, variamos el oscilador local y arrastramos toda la banda en un sentido o en otro, según la gire. Esto pasa exactamente igual en nuestros aparatos de radio de válvulas analógicos. Pasa exactamente igual y de hecho en la Segunda Guerra Mundial se diseñó un dispositivo similar a estos modernos que hay en las radios actuales, pero que en vez de este tipo de pantalla, lógicamente, tenían un tubo de rayos catódicos, estilo osciloscopio. Voy a quitar este zoom que me molesta. Una pantalla de rayos catódicos que te sacaba las estaciones que había en línea. Esto fue necesario precisamente en la guerra, pues para estar al tanto de emisoras del enemigo y tal. Y entonces era una imagen que se movía de lado a lado. No tenía este aspecto, tenía un aspecto un poco diferente. A ver si os encuentro una toma de ese tipo de aparatos para enseñarosla. Y ya está, es decir, el oscilador local, resumiendo, arrastra toda la banda. No solamente la emisora que quieres escuchar, sino arrastra toda la banda, y el filtro de frecuencia intermedia selecciona justo la estación que está pasando por debajo en ese momento. ¿Por qué? Porque es un filtro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, como buen discriminador, se va a dar cuenta de si la frecuencia por la que está pasando es más alta que la que corresponde al centro de la frecuencia intermedia, o es más baja. Si es más alta, va a variar la fase de esta señal de 50 Hz que metemos aquí, la va a variar en un sentido u otro, va a jugar con ella, la va a cambiar. ¿Qué sucede en ese caso? Pues que si el servomotor se pasa de largo, va a pasar de ser una frecuencia, si está buscando una estación que está en una frecuencia más alta, se la va a pasar de largo de una frecuencia menor a una frecuencia mayor. Entonces va a haber que una frecuencia que antes, como era menor,
producía un determinado desfase, al pasarse de largo, de repente esa frecuencia tiene una frecuencia más alta de lo debido y va a invertir la fase que llega a esta válvula. Y el motor va a empezar a girar al revés. Es ese movimiento de ida y vuelta que veíais en la grabación de Joaquín. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que me preocupa? Me preocupa que yo esperaría que se le diera un envión y la red buscara solita la estación hasta que la encontrase, pero no. Al parecer, hay que sostener el mando hasta que el sistema empieza a detectar la presencia de una estación, entonces ya sí se le suelta y él ya termina de hacer esa sintonía fina hasta que ya es, una vez que lo ha logrado, ya es cuando se para totalmente y se desconecta todo el sistema. Vamos a poner la FM. Vais a ver cómo cambia el tambor del embrague para que use el mismo botón del dial. Como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en Vamos a buscar otra emisora. Y ahora está buscando la mejor. También miembros de pandillas. No ha habido ni un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad en el que se está moviendo, haya desarticulado a 75.000 terroristas sin tener una Vamos a darle otra vez. Civil. Ahora estará buscando la siguiente. Casi que tercero sin entrar en Europa League. O eres de los míos. No, pasamos si nos eliminan para casa. Ahí ha encontrado otra. ¿Veis cómo mueve? Hasta que encuentre la máxima señal. Mira, esto seguro que no tiene copyright, ¿sabes? No creo que me digan a YouTube. Ay, madre. Pero se oye perfecta, ¿eh? ¿Ves? Ahí está, ¿lo veis? Cómo está buscando en FM, como hay tanta señal, está siempre intentando buscar, localizar la máxima. ¿Lo veis? De forma autónoma. ¿Vale? Una maravilla de mecanismo. Y por último, no quería dejaros así sin daros unas pinceladas de lo que hacen los discriminadores. Todos los discriminadores, este tan curioso del servo, que se utiliza para gobernar el servomotor, y el Foster Silly y el de relación, que se utilizan para sonido, todos tienen unos pocos principios en común. Vamos a hacerlo de una forma muy sintética. Imaginemos que tenemos por aquí pues un circuito que inyecta radiofrecuencia. He dibujado el condensador porque estos circuitos suelen ser sintonizados, pero vamos, si lo hubiera puesto a periódico sería incluso más claro para la explicación. Una bobina que recoge la energía inducida por este. Una resistencia de carga y un circuito sintonizado. Pues vamos a ver qué pasa. Supongamos que esta radiofrecuencia coincide con la frecuencia de resonancia de este circuito sintonizado. Pues ¿qué pasará? Pues que en esos casos ya sabéis que la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva son iguales. Y tenemos aquí pues la resistencia y la carga. Si nos vamos a nuestro diagrama fasorial, nos encontraremos que la inductancia inductiva y la capacitiva son iguales. Esto que hace que la fase se hace que la corriente y la tensión estén en fase. Aparte de una serie de fenómenos interesantes que suceden, porque cuando esto entra en resonancia, este circuito tiende a acumular energía.
y presenta una impedancia altísima, o sea, apenas deja pasar corriente, justo la necesaria para ir reponiendo la que se va perdiendo por pérdidas en la oscilación. Ya sabéis que estos circuitos oscilan, pero si no recibieron excitación, la pérdida de energía, o sea, la resistencia parásita, pues haría que esto se fuera atenuando más y más y más y más hasta desaparecer. Lo que se llama tiene el nombre de oscilación amortiguada. Pero lo que nos interesa, aparte de que siempre me ha llamado la atención de estos amigos de la energía gratis, como ponen imanes en sitios muy raros, en inventos que se hacen y nunca han pensado en utilizar el circuito tanque como fuente de energía infinita. En fin, bueno, tiene el mismo problema. Como todos los sistemas físicos, pierden energía en forma de calor y, bueno, esta rayada está un tanto fuera de lugar. Decíamos que cuando coincide con la frecuencia de resonancia la fase es cero. Pues ya está. Pero ¿qué pasa cuando la frecuencia no es la misma? Digamos que la frecuencia se vuelve más elevada. El circuito sale de resonancia, pero como es una frecuencia más elevada que la de resonancia, habrá corriente, lógicamente parte de la corriente irá por la bobina, pero la mayor parte se irá por el condensador, porque para una frecuencia más alta siempre le será más fácil pasar por el condensador que por la bobina. Entonces hará que nuestra reactancia capacitiva sea mayor que la inductiva. Y ya aumenta, dejamos de tener un ángulo de desfase de cero a tener un ángulo mucho mayor. Concretamente lo que sucede es que la corriente tiende a adelantar a la tensión. Tiende a adelantar a la tensión y con un condensador ideal, sin resistencia y tal, son 90 grados. Es decir, si esta resistencia no existiera, lógicamente, pues aquí estos serían 90 grados clavados. Pero ¿qué sucede cuando la frecuencia es menor? Pues la frecuencia cuando es menor tiende a pasar por la bobina en vez de por el condensador. Entonces lo que sucede es que predomina la reactancia inductiva y la corriente tiende a retrasarse respecto a la tensión. Si aquí consideramos, vamos a quitar este condensador porque no quiero aquí circuitos resonantes, vamos a dejarlo a periódico que si no nos va a volver locos. Si tenemos en cuenta que por aquí la corriente y la tensión tiene una fase, la que sea, nos vamos a encontrar con que en la carga, si la frecuencia está en resonancia dentro del tanque, la fase entre el generador de radiofrecuencia y la carga va a ser la misma, es decir, cero, que es lo que va a interpretar nuestro famoso servomotor, nuestro famoso discriminador, que no sé muy bien cómo funciona, pero sé con seguridad qué es lo que está haciendo eso. Como la fase es cero, pues el motor se para. Pero como la fase adelanta si aumenta la frecuencia o se retrasa si disminuye, como hemos visto por el comportamiento natural de los condensadores y bobinas, vamos a tener, pues, si somos capaces de crear un dispositivo que sea capaz de medir la diferencia de fase entre el punto de generación y la carga, si es capaz de diferenciar esas diferencias de fase, vas a ver si la frecuencia es más alta o más baja. Es decir, en definitiva, el discriminador va a saber si lo que tiene que hacer es hacer rotar el motor en una dirección o rotar en la dirección contraria.
Luego esto ya, si como es mucho rollo, si alguien se anima a entender cómo funciona este discriminador, pues le animo a que lo estudie. Pero que en definitiva lo que va a hacer es eso, que va a mover la fase de la tensión que recoge del transformador de 50 Hz, la va a mover de un lado a otro según necesite, le inyectará en la válvula y la válvula, pues al inyectarla en uno de los devanados del motor, por comparación con la fase del otro motor, pues girará en un sentido o en otro o se parará cuando la frecuencia de resonancia sea exactamente o coincida con la frecuencia intermedia, porque es el punto en que la estación está perfectamente sintonizada.